Hola gente, muy buenas noches, bienvenidos a una vez más a su canal. Hoy les traigo una nueva historia llamada DXD, Terror y más Terror. Esta historia para mí será revolucionaria para el canal, será un antes y un después entre todo el contenido que hemos estado subiendo. Espero y les guste. Esta historia contará más o menos de 100 capítulos si no estoy mal. Si hay alguna novedad en algún capítulo, algo que no cuadra, pueden dejar sus comentarios e inmediatamente lo editaremos y resubiremos el capítulo. No hay ningún problema. Por eso recuerden que su opinión y sus comentarios son de gran importancia. Sin más, también les comento que puedan activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video. También suscríbanse al canal y si les gustaría apoyarme pueden hacerlo haciéndose miembros. Pueden unirse a la comunidad y de esa forma pueden apoyarme. Se les agradece mucho a todo aquel que pueda hacerlo. Sino también en la descripción del canal estará mi enlace de Patreon para que también puedan disfrutar de mucho más novelas y también historias de DXD, fanfic que se terror y están más terror. subiendo en En un Patreon. planeta Sin donde las más, entidades de terror no son mitos continuamos sino residentes con reales, el existe vídeo. ID School, una institución oculta que funciona como el punto de encuentro y confinamiento de seres sobrenaturales. Allí conviven criaturas de distintas regiones, vigiladas por un consejo secreto de humanos y entes. ATT, un joven humano marginado y abandonado por su familia, desarrolla un trastorno psicológico profundo, similar al del Joker, risas involuntarias, pérdida de empatía y un gradual rompimiento de la realidad. En E-School encuentra un refugio, al principio. Hasta que todos alumnos, criaturas, maestros, incluso aliados como Pennywise, Chucky o Freddy terminan traicionándolo, manipulándolo o usándolo. Cuando descubre la existencia de los Longinus, reliquias antiguas que amplifican el poder de cualquier entidad, decide iniciar una cruzada de venganza contra todos los que lo rechazaron. Algunos monstruos se unen a él. Otros se le oponen. Otros simplemente quieren sobrevivir. La historia sigue a ATT, convertido en héroe oscuro y antagonista principal, mientras provoca un conflicto global entre todas las entidades de terror existentes. Capítulo 18. El mundo no regresó a la normalidad después de esa sensación. No hubo explosiones, ni visiones, ni gritos. Solo un silencio tan profundo que parecía contener pensamientos ajenos. Lucía fue la primera en reaccionar. Parpadeó, intentando enfocar la habitación, pero no era la habitación lo que había cambiado, era la forma en que la percibía. Cada borde parecía sutilmente fuera de lugar, como si la geometría se hubiera cansado de obedecer las reglas. Lo sintieron. Murmuró. Ariel asintió lentamente. Su respiración era corta, contenida. Fue como si alguien hubiera tocado mi mente desde afuera. Mateo, en cambio, temblaba. No de miedo físico, sino de una sensación más primitiva. Algo había rozado su memoria. No un pensamiento real, sino la sensación de un pensamiento que no era suyo. Está intentando comprendernos, dijo la figura, aún detrás de ellos. Lucía se dio la vuelta de inmediato. Comprendernos. O imitarnos. Ambas cosas, respondió la figura. Para interactuar con ustedes, necesita una estructura mental temporal. Pero su forma de procesar información es tan distinta que, a veces, para construirla, usa fragmentos de ustedes mismos. Ariel levantó la cabeza, tensándose. Fragmentos. Memorias, emociones, asociaciones. No las toma, pero las roza. Y al hacerlo, despierta las cosas que ustedes esconden sin saberlo. La habitación pareció enfriarse de golpe. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. ¿Quieres decir, dijo lentamente, que eso que viene puede activar cosas nuestras? Puede reflejarlas, corrigió la figura. Y las reflejará de una manera que ustedes no siempre podrán distinguir de la realidad. Mateo dio un paso atrás. Su sombra lo siguió, pero con un desfase mínimo. Como si hubiese tardado una fracción de segundo en decidir qué hacer. Ariel también lo vio. Lucía, susurró. No mires a tu sombra. Pero ya era tarde. Lucía la había visto. Y la sombra, por primera vez en su vida, parecía estar mirándola de vuelta. El silencio se volvió espeso, pegajoso, como si ya no fuera aire lo que respiraban. La figura habló con voz baja, casi reverente. La convergencia ha comenzado. Mateo dio un paso adelante, intentando recuperar el control. ¿Y qué significa eso para nosotros? La figura respondió sin pausa, como si hubiese estado esperando la pregunta. ¿Qué, a partir de ahora? Nada que vean será completamente confiable. Ni afuera. Ni adentro. Y menos aún lo que se mueve entre ambos. Lucía sintió un peso en el pecho. No era miedo. Era reconocimiento. Una parte de ella, una parte que jamás había querido admitir, parecía saber exactamente de qué hablaba la figura. Entonces,
Susurró, ¿qué hacemos ahora? La figura inclinó la cabeza, y por primera vez, pareció mostrar algo como tristeza. Sobrevivir a lo que ustedes mismos van a despertar. El pasillo hacia el que la figura los guió no existía antes. O tal vez siempre había estado allí, escondido entre las formas cambiantes del refugio, esperando a ser notado. Las paredes eran lisas, sin textura, pero al mirarlas de reojo parecían contener líneas, como si alguien hubiera intentado borrar dibujos antiguos. Ariel fue el primero en hablar mientras avanzaban. ¿A dónde nos llevas? La figura caminaba sin prisa, con pasos que no hacían ruido. A un lugar donde podrán entender lo que ocurre. O al menos, una parte de ello. Lucía observaba el suelo. Había empezado a notar un detalle inquietante, sus pasos no sonaban igual que los de los demás. Era apenas perceptible, pero cuando Mateo pisaba, el eco tardaba una fracción de segundo más en formarse. Y cuando Ariel avanzaba, el eco parecía adelantarse a su pie. Solo los de ella sonaban normales. ¿Escuchan eso? Preguntó. Ariel se tensó, prestando atención. Sí, el eco no está sincronizado. Mateo giró la cabeza hacia la figura. Esto también es parte de la convergencia. La figura se detuvo, y por primera vez, los miró con algo parecido a seriedad humana. No. Esto es algo peor. El aire se hizo denso. Ariel sintió un hormigueo en la nuca. ¿Peor cómo? Preguntó. La figura levantó una mano y señaló el muro a la derecha. Observen. Lucía se acercó con cautela. Al principio no vio nada. Solo una superficie suave y opaca. Pero luego, algo cambió. Una silueta se formó bajo la superficie, como si la pared fuera de un material semitranslúcido y alguien estuviera al otro lado, a punto de tocarla. La figura explicó con calma inquietante. Esto no es una pared. Es un límite. Y del otro lado, hay resonancias. Mateo retrocedió. ¿Resonancias de qué? De ustedes. Lucía contuvo el aliento. Como sombras. No tanto sombras, respondió la figura. Más bien, posibilidades. Versiones incompletas de ustedes que intentan estructurarse, igual que lo hace la entidad que los busca. Ariel sintió cómo el vello de sus brazos se erizaba. Y nos imitan. No exactamente. Intentan completarse usando lo que perciben de ustedes. Pero al no ser seres reales, carecen de límites, y eso las vuelve inestables. La figura volvió a caminar. Por eso deben evitar cualquier contacto directo con una resonancia. Si se alinean demasiado con ustedes, podrían intentar reemplazarlos. Lucía tragó saliva. ¿Reemplazarnos? ¿Cómo? La figura no respondió. No necesitaba hacerlo. Un ruido detrás de ellos, un sonido apenas perceptible, respondió por ella. Era un paso. No uno de ellos. Un paso que imitaba perfectamente el de Ariel, pero demasiado perfecto, como si la precisión fuese inquietantemente matemática. Ariel se dio la vuelta despacio. Y allí, en el final del pasillo, estaba su propia silueta. Vacía. Incompleta. Perfectamente quieta. No se muevan, ordenó la figura. El eco de Ariel, si es que podía llamarse así, inclinó la cabeza. Y al hacerlo, su forma tembló, como una imagen reflejada en agua agitada. Cada vibración abría pequeños huecos en su piel, dejando ver destellos oscuros e imposibles detrás. Lucía tomó aire. Está consciente. No en el sentido humano, dijo la figura. Pero percibe. Y responde. Si lo miran demasiado tiempo, podría intentar adoptar un rasgo más definido. Mateo habló sin apartar los ojos. ¿Qué clase de rasgo? El suyo. Un escalofrío recorrió el pasillo. El eco dio un paso hacia ellos. Un paso silencioso, antinatural. La figura se interpuso suavemente. No puede seguirnos a la próxima sala. Pero sí puede intentar, convencerlos de quedarse. Lucía escuchó un susurro. Un susurro con la voz de Ariel. Pero Ariel no había hablado. Era el eco. Con su voz perfecta, vacía, sin alma. Ariel, no te vayas. Ariel retrocedió como si lo hubiera tocado el frío. Lucía lo tomó del brazo. No le respondas. La figura abrió la puerta al final del corredor. Rápido. Antes de que aprenda a formar frases completas. Los tres entraron a la sala. La figura los siguió. La puerta se cerró. Y del otro lado, la voz del eco murmuró. Los estaré esperando. Pero lo que más heló la sangre de todos no fue la voz. Fue lo último que escucharon antes de que el sonido se apagara. Una risa. Una risa idéntica a la de Lucía. La sala en la que entraron no era como el resto del refugio. No había paredes metálicas, ni estructuras geométricas retorcidas, ni efectos visuales propios de la convergencia. Al contrario, parecía un salón antiguo, casi como una biblioteca olvidada en algún rincón del mundo. Estanterías altas rodeaban el lugar, pero los libros no tenían títulos. Eran volúmenes gruesos, negros, con cubiertas que parecían hechas de algún material orgánico, aunque ninguno quiso mirarlo demasiado de cerca. El piso era de madera, pero al caminar se sentía acolchado, como si algo debajo cediera levemente con cada paso.
Mateo frunció el ceño. Este lugar no encaja con nada de lo que hemos visto antes. La figura asintió con calma. No encaja porque fue creado por alguien distinto. Este salón no pertenece a la entidad que domina el refugio. Pertenece a un huésped anterior, uno que logró sobrevivir durante más de un ciclo. Ariel se detuvo en seco. ¿Un ciclo? ¿Cuánto dura eso aquí? Es difícil medir el tiempo en un espacio que no depende de relojes, respondió la figura. Pero podría decirse que un ciclo equivale a una vida humana entera, dependiendo de cuánto resista la mente del huésped antes de fragmentarse. Lucía sintió un escalofrío. ¿Y qué le pasó a ese huésped? La figura caminó hacia una mesa en el centro del salón. Encima había un solo libro abierto. Sus páginas estaban cubiertas por símbolos oscuros y afilados, como si fueran garabatos hechos con la intención de herir a quien los mirara fijamente. Dependiendo de cómo se mire, dijo la figura, aún está aquí. Los tres retrocedieron de forma instintiva. Ariel observó las estanterías. Algo en la forma en que estaban ordenadas lo inquietaba. Los libros tenían un patrón, como si estuvieran dispuestos para formar una estructura, un mapa, o una imagen. No quiso pensarlo demasiado. ¿Qué aprendió ese huésped? Preguntó Mateo, cruzándose de brazos para mantener la calma. La figura tocó las páginas del libro abierto, pero no las tocó con la mano, su dedo flotó a milímetros de la superficie, como si temiera dañar algo extremadamente frágil. Aprendió que la convergencia no es un fenómeno aislado. No es un evento accidental. Es un mecanismo. Un proceso continuo que, cada cierto tiempo, reúne a distintos seres, mentes o entidades en un punto único para observar su reacción. Lucía frunció el ceño. Observar. Como un experimento. La figura subió la mirada hacia ella, y por primera vez, su expresión tuvo un destello de humanidad. Exacto. El silencio cayó como un telón pesado. Ariel apretó los puños. Entonces, todo esto, todas las criaturas, los pasillos imposibles, los ecos. Son efectos secundarios del mecanismo. Algunos terminan atrapados. Otros intentan resistir. Y otros, como él, la figura señaló el libro abierto, intentan comprenderlo. Mateo dio un paso hacia el libro. Podemos leer lo que escribió. Pueden intentarlo. Pero tengan cuidado. Este registro altera a quien lo observa durante demasiado tiempo. Lucía sintió curiosidad y miedo al mismo tiempo. Pero Ariel fue el primero en mirar las páginas. Al principio, no entendió nada. Eran símbolos desordenados, trazos afilados sin sentido aparente. Pero al parpadear, algo cambió. Las líneas se reorganizaron. Se transformaron. Comenzaron a delinear palabras en un idioma que él conocía. Los ecos no son imitaciones. Son semillas. Si se completan, reemplazan. El mecanismo busca equilibrio. Y para equilibrar, sustituye. Nadie puede saber cuántos de los que están aquí siguen siendo los originales. Ariel dio un salto hacia atrás, respirando agitado. Lucía corrió a su lado. ¿Qué pasó? El libro, me mostró cosas. No sé si eran recuerdos o explicaciones. Pero, tragó saliva, decía que los ecos buscan completarse para reemplazar a las personas reales. Mateo sintió un golpe en el estómago. O sea que esos, duplicados que vimos. Sí, respondió Ariel, con la voz temblorosa. Si los tocamos, si les damos demasiada atención, si dejamos que nos imiten demasiado, podrían volverse nosotros. Lucía miró la puerta por donde habían entrado. Sintió un latido suave del otro lado. Como si algo esperara pacientemente. Hay algo más, dijo Ariel, recuperando el aire. El libro decía algo sobre el equilibrio. Como si este mecanismo, no quisiera destruirnos, sino mantener un balance entre fuerzas que no entendemos. Mateo levantó la vista hacia la figura. ¿Qué significa eso? La figura respondió sin rodeos. Significa que no están aquí por accidente. Alguien los eligió para este ciclo. Y cada uno tiene un peso dentro del equilibrio. Si uno cae, otro toma su lugar. Si uno se fragmenta, el mecanismo buscará rellenar esa ausencia. Lucía sintió un escalofrío tan fuerte que tuvo que abrazarse los brazos. ¿Rellenar? ¿Cómo? La figura apuntó al libro. Con un eco. O con algo peor. Ariel se acercó a la ventana del salón. El paisaje exterior era imposible, un cielo rojizo, sin sol ni nubes, solo un horizonte fijo como un cuadro pintado con manos temblorosas. Y allí, al fondo, lo vio. Una figura. De pie. Observándolo. Inmóvil. No tenía rostro. Pero tenía la misma altura. La misma postura. La misma forma de sostener los hombros ligeramente tensos. Ariel sintió la garganta cerrarse. Ahí, algo afuera. La figura se acercó a su lado. Lo sé. Es una resonancia avanzada. Lucía se acercó también. ¿Qué significa avanzada? Que ya no solo imita su forma, respondió la figura. Imita sus emociones. Su respiración. Su manera de mirar las cosas. Quiere completarse. Y si logra entrar, intentará ocupar su lugar. Ariel retrocedió. Lucía tomó su mano.
Mateo apretó la mandíbula. ¿Cómo lo detenemos? La figura respondió. No pueden detenerlo. Solo retrasarlo. Lo que sí pueden hacer es fortalecerse antes de que el eco aprenda a entrar por su cuenta. La figura dio un paso hacia la mesa central. Y para eso, deben ver lo que este huésped aprendió al final. Abrió el libro con una lentitud casi ritual. Las páginas comenzaron a cambiar por sí solas, avanzando como si un viento invisible las impulsara. El salón entero vibró. La madera del piso dejó de sentirse acolchada, y comenzó a sentirse caliente. Como un corazón latiendo bajo ellos. Mateo tragó saliva. ¿Qué estamos viendo? La figura habló con voz más grave que antes. La verdad sobre el ciclo. Sobre quién lo controla. Y sobre el papel que ustedes tendrán en la siguiente fase. El libro se detuvo en una página en la que había un símbolo circular, atravesado por líneas que parecían espinas. Ariel sintió el pulso acelerarse. Lucía sintió la vista nublarse unos segundos. Mateo sintió que el aire se volvió más pesado. La figura dijo. Prepárense. Lo que viene ahora no es conocimiento. Es un recordatorio. ¿De qué? Preguntó Lucía con un hilo de voz. La figura respondió. De que ustedes tres ya han sido observados antes. El símbolo en la página parecía moverse, no con vida propia, sino como si algo detrás del papel respirara suave, paciente, aguardando ser reconocido. Lucía se llevó la mano al pecho. Ariel sintió un hormigueo en la nuca. Mateo entrecerró los ojos, intentando no pestañear. Temía que si lo hacía, el símbolo cambiara cuando volviera a verlo. La figura habló, bajando el tono de voz, como si no quisiera despertar algo. Esto no es un recuerdo nuevo. Es uno antiguo, uno que no recuerdan haber olvidado. Ariel tragó saliva. ¿Cómo puede ser eso? El mecanismo selecciona a sus huéspedes desde mucho antes de que entren al refugio, respondió la figura. Lo hace cuando aún son niños. Y no lo hace de forma directa. Solo, los observa. Lucía sintió un nudo en la garganta. Estás diciendo que esto nos ha seguido desde pequeños. La figura no respondió. El libro lo hizo por ella. La página se tensó, como si un músculo invisible la contrajera, y las líneas del símbolo comenzaron a extenderse hacia los bordes. Las sombras entre los trazos se expandieron y formaron una imagen borrosa, como un recuerdo deformado por demasiados años de silencio. Ariel dio un paso hacia atrás. No quiero verlo. Pero el recuerdo no pidió permiso. La imagen se aclaró con un destello suave. Una calle vacía, de noche, iluminada por un farol tembloroso. Un niño pequeño caminaba solo, abrazando un cuaderno contra el pecho. Su respiración se veía en el aire frío. Su sombra se estiraba demasiado detrás de él, como si no quisiera perderlo. Lucía exhaló un susurro. «¿Ese eres tú, Ariel?» Él no respondió. No podía. Recordaba esa calle. Recordaba esa noche. Claro que sí. Había ido a comprar un cuaderno que necesitaba para una tarea. Recordaba haber escuchado un ruido detrás de él. Recordaba haberse apurado. Pero no recordaba lo que estaba a punto de ver. La escena se congeló. Y entonces, lentamente, algo apareció en la esquina del farol. Una figura alta. Estática. Sin rasgos. Sin rostro. Solo. Mirándolo. Ariel sintió un mareo. Lucía lo sujetó del brazo. No, susurró él, esto no fue así. Yo corrí. Llegué a casa. No hubo nada. La figura en la visión no se movió. Pero la sombra del niño sí. Mateo fue el primero en notarlo. Su sombra. La sombra del pequeño Ariel comenzó a levantarse. Despegándose del suelo. Como un líquido oscuro tomando forma humana. El Ariel niño seguía caminando, ignorando lo que ocurría a centímetros de sus pies. La sombra se enderezó detrás de él. Imitando su postura. Su forma de caminar. Pero con movimientos un poco más suaves, más precisos, más conscientes. Ariel temblaba como si el frío de esa noche hubiese regresado a través de los años. Esto no pasó, insistió, aunque ya no estaba seguro. Yo habría. La figura del salón habló por encima del recuerdo. Nunca lo viste. El mecanismo no necesita que veas. Solo necesita que existas. Y que en algún momento de tu vida, seas vulnerable. La sombra extendió su mano hacia el niño. No lo tocó. Solo dejó sus dedos a unos centímetros de su nuca, como si midiera la distancia exacta para una conexión. Ariel soltó un gemido bajo, sofocado. Lucía apretó más fuerte su brazo, como si quisiera anclarlo al presente. La sombra entonces giró la cabeza. Y miró hacia la cámara del recuerdo. Directamente hacia ellos. Como si supiera que estaban observando ese momento muchos años después. El cuarto se estremeció. Ariel retrocedió con horror absoluto. Apaga eso. Ciérralo. Pero el libro no obedecía. Las páginas se doblaban solas, tensándose, afilándose, como si quisieran abrirse más en lugar de cerrarse. La figura intervino con un gesto rápido. Golpeó el libro con la palma de la mano. La imagen se deshizo. Las sombras se redirigieron a las páginas. El salón recuperó su calma. Ariel respiraba con dificultad,
apoyando una mano en la mesa. Eso era real. La figura lo miró con una mezcla de compasión y gravedad. Sí. La convergencia no empieza el día en que llegas aquí. Empieza el día en que algo del mecanismo te observa por primera vez. Y, Ariel, tú no fuiste el único. Lucía sintió un escalofrío profundo, helado. Mateo sostuvo la mirada de la figura. ¿Qué estás diciendo? La figura señaló lentamente los libros sin título de las estanterías. Cada uno de esos volúmenes, pertenece a alguien que fue observado. Algunos jamás llegaron al refugio. Otros, como ustedes, sí. Lucía miró los lomos negros. Todos iguales. Todos silenciosos. ¿Cuál de esos es, mío? Preguntó con voz temblorosa. El tuyo aún no existe. Se está escribiendo mientras avanzas, respondió la figura. Pero Mateo, el tuyo está allí desde hace mucho tiempo. El silencio se congeló. Mateo sintió que algo pesado se hundía en su pecho. ¿Qué quieres decir? La figura caminó hacia la estantería. Apoyó un dedo en uno de los libros. Mateo dio un paso hacia atrás por reflejo. Tu observación no comenzó en la niñez, Mateo, dijo la figura, sin apartar la mano del volumen negro. Comenzó antes. Mucho antes. Lucía abrió los ojos con horror. ¿Antes de qué? La figura se volvió hacia ellos, con una mirada que no era humana ni distante, era la mezcla perfecta entre comprensión, y una verdad imposible de suavizar. Antes de que fueras consciente de ti mismo. Antes de que supieras hablar. Antes de que supieras mirar. El mecanismo te eligió incluso antes de que tu mente se formara. Mateo sintió las piernas temblar. ¿Qué, soy yo, entonces? La figura se acercó a él, despacio, sin amenaza. Eres una llave. Y muy pronto, descubrirás para qué puerta. La luz del salón parpadeó, como un latido acelerado. Las estanterías vibraron levemente. Un ruido profundo, como un susurro colectivo detrás de todas las paredes, comenzó a crecer. Lucía se aferró al brazo de Ariel. ¿Qué está pasando ahora? La figura cerró el libro con un golpe sutil. Lo que sigue del ciclo. El refugio ya sabe que miraron dentro del recuerdo. Y ahora vendrán a reclamar lo que despertaron. Mateo apretó los dientes. ¿Quién es? La figura respondió sin pestañear. Las resonancias primarias. Las luces se apagaron. Y en la oscuridad, 3 respiraciones que no pertenecían a ninguno de ellos se escucharon, perfectas, sincronizadas. Imitándolos.